En la historia de los mundiales hay miles de historias interesantes. Y muchas de ellas en primera instancia parecen falsas, pero son reales. Así que sin dar más vueltas, comencemos. Esto ya lo mencioné en un video reciente de forma breve, pero no hice el desglose completo. En el año 1954, Uruguay y Hungría se enfrentaron en semis y ganaron los magiares por 4-2. Esa fue la primera derrota de Uruguay en la historia de los mundiales. ¿Qué? Sí, pero no tienes por qué creerme así porque sí. Repasemos sus resultados desde el principio. Año 1930. El primer mundial de la historia. Por fase de grupos, Uruguay se enfrentó a Perú y Rumania, ganando ambos partidos. Y en aquel momento, debido a la poca cantidad de participantes, se pasaba directamente a semifinales, donde enfrentó a Yugoslavia y ganó por 6-1. Es curioso que en el otro cruce de semis también hubo un 6-1 por parte de Argentina. Y luego en la final, Uruguay ganó por 4-2 y se coronó como el primer campeón. Entonces, Mundial 1930 sin derrotas. Vamos con el Mundial del 1934. Aquí Uruguay no participó porque no se presentó en señal de protesta. Es que el organizador era Italia y los italianos se habían negado a participar del Mundial del 1930 porque no les gustó que hayan elegido la sede charrúa en lugar de una europea. Además, los viajes eran muy largos y esto hacía que no puedan disponer de sus jugadores a nivel local durante mucho tiempo. Esto generó tensiones y los uruguayos quisieron darle una cucharada de su propio espagueti. Seguimos con el Mundial de Francia 1938. Aquí Uruguay tampoco participó. Es que se sumó al famoso boicot donde varias selecciones de América decidieron no participar para protestar contra la FIFA. Es que se suponía que tocaba celebrar el Mundial en América, pero finalmente designaron como sede a Francia. Entonces, tanto en el 34 como en el 38 Uruguay no perdió partidos porque ni siquiera jugó. Luego, por el parón que se dio con el segundo gran conflicto bélico mundial, la siguiente edición fue recién en el 1950, donde, con varias ausencias, el grupo 4 de Uruguay quedó con solo 2 equipos y ahí goleó a Bolivia por 8-0. Luego la siguiente fase no fue eliminatoria, sino más bien un grupo con los mejores de cada grupo. Ahí Uruguay empató con España 2-2, le ganó a Suecia 3-2 y finalmente le ganó a Brasil en el famoso Maracanazo y fue campeón. En fin, el siguiente mundial es el del 54, así que como dije antes, ahí cosechó su primera derrota en la historia de los mundiales. Solo un jugador en toda la historia de la Copa del Mundo logró jugar la final del certamen con 2 selecciones diferentes. ¿Qué? Sí, se trata de Luis Monti. Por su porte lo apodaban como el doble ancho. Nació en Argentina y en el primer mundial de la historia, o sea el del 1930, jugó para la selección argentina. De hecho, fue el autor del primer gol de Argentina en la historia de los mundiales. ¡Wow! Pero luego para el mundial del 34 fue convocado por Italia. ¿Qué? Claro. Hoy en día no se podría, porque entre otros puntos, un jugador que ya jugó un certamen oficial de mayores como lo es un mundial o por ejemplo una Copa América, no puede cambiar de selección. Pero era el año 1934, las reglas para ese momento eran mucho más flexibles o no estaban todas contempladas. Para ese momento Monti ya llevaba 3 años jugando para la Juventus. Con esto logró entrar en el radar del técnico italiano Vittorio Pozzo. Entonces lo invitaron a participar de la selección y Monti se nacionalizó. Fue así que jugó el Mundial del 1934 con Italia y se consagró campeón. Es muy loco, porque considerando que llegó a la final del 1930 con Argentina, estuvo a muy poco de conseguir un hito súper extraño.
ganar el mundial con dos países diferentes. Algunos medios afirman que Luis Monti dijo: en el 1930 me mataban si ganaba, y en el 1934 me mataban si perdía. Esto hace referencia a las amenazas que algunos jugadores argentinos afirmaron recibir antes de la final del 30, y también a la presión que tenían los italianos en el 34 por la dictadura. Ahora, Monti no es el único jugador que jugó el mundial con dos selecciones. También está el caso de José Santamaría, que en el mundial del 54 jugó con Uruguay y en el del 62 con España. Luego hay otros casos que no son tan impresionantes porque se produjeron por la división de países, como el gran Tito Prosinecki, que jugó en el 1990 con Yugoslavia y en el 98 con Croacia. Si te pidiera que pienses en una selección que en cualquier mundial haya quedado con la valla invicta, o sea, sin haber recibido goles, ¿qué me dirías? A menos que lo sepas de antemano, de seguro te sería muy difícil decirlo, ¿verdad? Pues arriesga uno. ¿Listo? Quizá hayas dicho un equipo campeón, pero no fue así. ¿Qué? ¡Claro! La única selección que logró una valla invicta en un mundial fue Suiza en el 2006. ¿Pero cómo es posible si en aquel mundial fue campeón Italia? Bueno, presta atención. En aquel mundial por fase de grupos, Suiza empató con Francia por 0-0. Partido donde los galos estuvieron muy cerca de convertir. Incluso hubo una mano de penal que no se llegó a cobrar. Y no olvidemos que esa Francia llegó a la final, así que fue todo un desafío. Para su siguiente partido le ganó a Togo por 2-0. Fue un partido muy controlado donde el arquero recibió algunos disparos, pero nada del otro mundo. Y en su último partido de la fase, Suiza repitió resultado ante Corea del Sur. No encontré muchas imágenes del partido, pero con este travesaño estuvieron muy cerca de recibir un gol. Bueno, hasta aquí fase de grupos con la valla invicta. Y luego en octavos, Suiza empató con Ucrania 0-0 y estuvieron muy cerca de recibir goles en más de una ocasión. Debido al empate fueron a penales, pero quedaron eliminados. Lo curioso es que fue la primera selección en la historia de los mundiales en terminar la tanda sin marcar ningún penal. Con esto, Suiza quedó eliminada del mundial, pero con la valla invicta. ¡Wow! Pero en la tanda de penales... Y antes de que me digan que en la tanda de penales recibió goles, tengan en cuenta que eso no quita la valla invicta. Los goles se hacen in-game, o sea, en los 90 minutos o 120 si hubo alargue. La tanda de penales es solo un método para decidir quién queda eliminado. De hecho, los penales convertidos en tanda de penales no se consideran para el conteo de goles de los equipos ni de los jugadores. No tendría sentido. Así que es un hecho oficial y fáctico que Suiza quedó con la valla invicta. Seguimos con el Mundial del 2006. Y es que en el grupo C jugó una selección que no existía. ¿Qué? Sí, o sea, sí, pero no. En aquel grupo estaban Argentina, Países Bajos, Costa de Marfil y Serbia y Montenegro. Hoy en día conocemos el país Serbia por un lado y por el otro Montenegro. Pero entre el 2003 y 2006 estaban unidos en uno solo, Serbia y Montenegro. Y bajo esa unión y nombre, jugaron las eliminatorias UEFA para el Mundial 2006, siendo primeros de grupo, invictos y habiendo recibido solamente un gol. El Mundial de Alemania 2006 comenzó el 9 de junio. Y solo 6 días antes se declaró la independencia de Montenegro y por lo tanto la disolución de Serbia y Montenegro. Pero como ya estaban clasificados como Serbia y Montenegro, debieron competir bajo ese nombre. Y a pesar de la separación podían seguir conservando los jugadores de ambos países. Lamentablemente su desempeño no fue tan bueno como el que tuvieron en eliminatorias.
Primero cayeron por 1-0 ante Países Bajos, luego por 6-0 ante Argentina, donde un tal Lionel Messi marcó su primer gol en la historia de los mundiales. Y en su último partido comenzaron ganando por 2-0, pero terminaron perdiendo por 3-2, sellando así su puesto en el fondo del grupo. Ups. ¿Y qué hubiera pasado si ganaban el mundial? ¿Para quién es la copa? Hubiese sido para Serbia, ya que ellos heredaron todas las estadísticas y logros que tuvieron como Serbia y Montenegro. Por su parte, Montenegro creó una federación de fútbol propia nuevita. Si te preguntara qué selecciones jugaron la final del 1950, ¿qué me dirías? Si no sabes, no te preocupes. Hubieras fallado aunque te arriesgaras. Y si tu respuesta fue Uruguay contra Brasil, pues estás equivocado. Pero si es el Mundial del Maracanazo, por supuesto que hubo una final. Tranquilo, pequeño. Repasemos los hechos. En aquel Mundial hubo 13 participantes con 4 grupos. Algunos con menos equipos porque hubo varias bajas inesperadas cerca del comienzo de la edición. El punto es que los primeros de cada grupo avanzaron a la siguiente ronda, que no consistía en eliminación directa como estamos acostumbrados, sino más bien a una fase de grupos definitiva. Y en esa liguilla, llegada a la última fecha, los únicos equipos con chances de ser campeón fueron Uruguay y Brasil, y ambos debían enfrentarse. Tengan en cuenta que en aquel momento la victoria valía 2 puntos. Por lo tanto, si Uruguay ganaba era campeón, pero si empataban era campeón Brasil. O sea que no solo no era una final por el hecho de ser un partido de liguilla, sino también porque un empate definía a un campeón sin ir a otra instancia. Y esto en una final no puede pasar. Pero sea como sea, Uruguay logró imponerse y dejó una marca en la historia del fútbol con el famoso Maracanazo. ¡Campeón del mundo! Si el video les gustó, no olviden dejar su like y muchas gracias a todos por ver. ¡Adiós!